Yo quiero decir algo, y hay un detalle que nosotros quizá lo hemos experimentado de cerca. El odio como instrumento de justicia para castigar al otro. ¿Sabe que una vez se escucha historias cercanas y lejanas? Y entonces dice esa dama a la cual se ha ido el esposo, o viceversa, ella no será feliz con él. Como yo no soy feliz, ella tampoco será feliz. Y voy a hacer la vida imposible. Gracias, y cada momento y cada oportunidad que haya, le voy a producir dolor. Entonces, el odio se usa como instrumento de justicia para castigar a la otra persona. Lo voy a incomodar. Y hay que revisar, hermanos y hermanas y jóvenes adultos, porque no sé si usted está reteniendo el perdón, porque retener el perdón implica eso. Yo lo retengo porque es la manera de hacer la vida incómoda al otro. Pero hermanos, quizás lo hacemos porque no hemos entendido el perdón. O sea, la sanidad que trae, la libertad que trae, la restauración. O sea, cómo se siente la persona. Y quiero que mi esposa me comparta esta diapositiva, la lectura, porque me llamó la atención. Y tiene que ver con nosotros, hermanos, que hacemos parte de la iglesia. Porque sabe una cosa, predicar no me hace cristiano. Cantar no me hace cristiano. ¿Y qué dicen de perdonar? Perdonar me hace hablar bien de al que sigo, que es a Cristo Jesús. Cantar, predicar, hacer una obra, pero perdonar, hermanos, al que me ha causado la ofensa. Acá dice, ¿por qué es tan importante el perdón para sanar? Dice que antes de la sanidad está la sanidad, antes de la santidad está la sanidad. Nadie que tiene rencor, resentimiento y odio en su corazón en contra de alguien podrá jamás convertirse en un genuino discípulo de Jesús. Cuando yo leí esta parte, yo dije, ¿realmente eso sí sucede en nosotros? Cuando decimos ser cristianos, que decimos que yo tengo ese mensaje maravilloso de la segunda venida de Cristo. Pero cuando yo no tolero a un hermano que llega a la iglesia, cuando yo digo, ya llegó, a mí se me dañó el sábado. ¿Será que una persona que actúa de esta manera es un discípulo de Jesús? Pues déjeme decirle que no, hermanos. Está muy claro porque Jesús siempre que estuvo en esta tierra, Él nos demostró con su ejemplo el perdón. Aunque lo trataron como lo hayan tratado, Él siempre perdonaba. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta, mi amor, de que nosotros como hogar nos herimos en cualquier momento. Nosotros como pareja, ¿sí? Como ese corazoncito que está ahí. Está roto. Está así, tiene está quebrada una fisura, y puede ser que en esta mañana haya un corazón así. Sí. Y esté drenando, esté sangrando. ¿Y sabe cómo drena un corazón que no perdona? Lo que drena se llama amargura, se llama resentimiento. Eso es lo que drena un corazón que no perdona. Y eso es lo que contamina su vida y también la de otros. ¿Sabe? Que hay algo tan triste cuando nosotros hacemos los recorridos por todas las iglesias, y es que uno se sienta con esa dama y uno mira ese opaco de su rostro,
Y entonces veíamos que cuando hay odio en el corazón de una dama, dice que roba las fuerzas de esa persona y la belleza también. Hermanas, levanten la mano a las que se creen lindas en este día. Levanten la mano. Todas, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan? ¿Porque tienen odio en su corazón? No, nosotras todas somos lindas para nuestro esposo, para nuestra iglesia y para nuestro Dios. Por eso quiero decir algo, mira, la persona que le puede causar mayor dolor, tristeza y heridas es la esposa o es el esposo o es un padre, una madre. ¿A quién? A los hijos. He estado mirando algunos apartes de Hogar Cristiano y precisamente ese libro habla acerca de eso, cómo nosotros fracturamos, robamos los sueños, cómo nos herimos, y el que hiere no está distante, no está lejos, está cercano. Y quiero decir también algo, dice acá responder, o sea, cuando la persona está herida responde de la amargura, y las palabras son, no me interesa, no me importa. Cuando alguien se le pregunta a su esposa, no sé dónde está, no sé, no me importa, no quiero saber. Esas son palabras de un corazón que no ha perdonado, de un corazón que no ha superado. yo les pregunto, ¿para ustedes la vida es dura? Les pregunto sinceramente, ¿para ustedes la vida es dura? Sí, hermanos. Hermano Hermes, todavía me dicen, ¿por qué no tienen hijos? Sí. ¿Por qué no tienen hijos si a ustedes les hace falta? Ya estoy animado. Ya saben, gracias a Con Dios. esta generación poderosa. Sí, por eso, sí, hermano Hermes, ya está animado. Eso es lo importante, pero mire, aunque miramos esta vida como es de dura, vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo imperfectos. Somos dañados por otros y nos herimos a nosotros mismos y herimos a otros. Hay damas, un seminario que yo di muy interesantes, es acerca de la autoestima. Y hay damas que no se aman y se hieren cada vez que se miran al espejo. Y entonces ellas se miran al espejo y dicen, yo soy fea. O se maltratan psicológicamente ellas mismas. Y entonces yo les pregunto, no hay mujer fea, sino ¿qué? Mal arregladita. O el esposo pobre, ¿sí? También puede ser. O el esposo tacañín. También, ¿cierto, hermana Daisy? Pero ella dice que no le pasa a ese hermano Gonzalo. Ella es muy hermosa porque usted la conserva. Quiero decir una cosa, esposa mía. Sí. ¿Cómo se recobra la capacidad de ser feliz? Vamos a colocar un caso, digamos un caso así, pasajero, hipotético. ¿Cómo nosotros hacemos para volver a ser felices? ¿Será que si odiamos, tenemos prejuicios, tenemos odio, tenemos rencilla? ¿Cómo hacemos para recuperar esa felicidad, ese gozo? Porque sin duda se habrá perdido en algún círculo de la familia aquí presente, por lo que lo están viendo por internet. Entonces, ¿cómo volvemos a recobrar eso? La felicidad, el perdón, el abrazo, las palabras de cariño, afectuosas, los detalles. También porque esto es algo integral. Esto no es algo tampoco ni pasajero ni circunstancial. Debe ser ¿qué? Constante. Entonces, ¿cómo cree que un hogar que ha perdido la felicidad podemos nuevamente recobrar? Realmente los hogares no son como los carros, o las motos, o las bicicletas, que ellas se dañaron y entonces la echamos a la basura. No, los hogares se pueden reconstruir nuevamente. Pero dice que si Cristo no está en ese hogar, entonces en vano trabajamos los que vivimos allí. Por eso es tan importante, y una de las claves primordiales, y lo hemos experimentado con mi esposo, es eso: buscar constantemente a Dios. Yo se lo he dicho acá a los hermanos de la Hermosa, yo soy muy dormilona. Tuve un mal hábito que me lo crearon desde pequeña, ¿sí? De dormir hasta tarde. Pero resulta que cuando encontré a este querido, que viene con ese hábito militar de madrugar, aunque eso viene de casa,
Y entonces él quería formar esta soldadita a la manera de él, pero resulta que era muy difícil. Yo siempre, con eso de levantarme temprano, chocábamos mucho. Pero cuando yo lo escuchaba, hermanos, escuchen esto, escuchen. Cuando yo lo escuchaba a mi esposo en oración decir que él quería ir conmigo al cielo, yo dije, Señor, perdóname. Porque lo único que mi esposo quiere es ir al cielo conmigo. Entonces yo no puedo impedir eso. Entonces, ¿qué debo de hacer? Ponerme en las manos de Dios y quitar ese hábito de dormilona. Y entonces empezamos a dialogar, a poder entonces interactuar entre los dos, y él me deja dormir un poquito más, pero después me levanta y buscamos primeramente, ¿a quién, mi amor? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Es importante, esa es la clave, hermanos. La clave de un hogar feliz, hermanos, es invitar a Jesús que haga parte de nuestro hogar. Si Él no está, es perdido, hermanos, es perdido. A ver. Hay algo que es interesante, amor, en esto, y es poder descubrir el detonante de esos impulsos, de esos arrebatos, de esas emociones que a veces me juegan una mala pasada. O sea, ¿dónde está el detonante? ¿Dónde está el problema? ¿Cómo puedo descubrir ese aspecto que lo tengo en mi identidad, en mi ser? ¿Cómo puedo descubrir eso? Que siempre me juega una mala pasada. Y aquí hay una pregunta: ¿cuál de estos sentimientos, con cuál de estos sentimientos se identifica usted? ¿Ansiedad, ira, temor, preocupación, celos, resentimiento o conmiseración? Si a ver esos rostros, serán los rostros de los hermanos de la hermosa, cuando llega a la casa no ve esposa, y no es que ese esposo me deja toda la tarea para nada que es considerado. No se acuerda en el mes del amor y la amistad, no se acuerda de traerme un chocolatito, una manzanita, solo trabajo y nada de pintas, nada de ropita. Es desconsiderado, y ese esposo está generando en mi corazón un sentimiento ¿de qué? Un sentimiento de amargura. Lo detesto, no lo quiero. Y hermanos, escuchaba a alguien decir hace unos meses atrás: pastor, yo no quiero volver con él, yo no lo quiero, yo no lo amo, yo no camino un paso más con él. ¿Por qué? Porque todas estas emociones de las cuales estamos presentando, a veces son emociones que se les da rienda suelta, se les da libertad, pero no miramos acá, ¿por qué estoy reaccionando así? Y quiero decir algo, hermanos, nosotros como líderes, a veces nosotros miramos o juzgamos lo exterior simplemente, pero cuando nos sentamos con la persona y después de un diálogo, después de colocarle la mano en el hombro, escucharlo, le decimos: hermano, hermana, joven, ¿por qué ese actuar? Y abre el corazón, y entonces dice ese jovencito: es que en casa mi papá nunca me dio cariño. En mi casa hay preferencia para mis dos hermanos o para mis dos hermanas, para mí no. Y entonces eso genera todos estos sentimientos, hermanos. Y qué interesante es que después de que damos esa confianza, se abre el corazón, y entonces ahí uno dice: ah, por eso esa persona actúa así, porque la corriente de su vida está contaminada por el odio, el rencor y el prejuicio. Mire, estos sentimientos, estas emociones,
nosotros nacimos para vivir con ellas. Pero recuerdo una historia que me ha tocado leer constantemente de un chico estadounidense, de George Joseph. Ese chico es de Texas, era de Texas. Resulta que un buen estudiante, un chico que se graduó de ingeniero, y resulta de que lo que decía mi esposa, que cuando uno no entiende a las personas, cuando uno se sienta con ellas, que de pronto tiene rabia, que de pronto tiene estos sentimientos, es normal. Pero por eso es tan importante el diálogo con esas personas. Resulta que este chico llegó a su casa y asesinó a su esposa y a su madre. Y él hizo una nota y dijo: por favor, cuando acabe con mi vida, saquen mi cerebro, yo les doy esa autorización, saquen mi cerebro y evalúenlo, estúdienlo para que miren qué ha pasado conmigo y eso no pase más con otros. Resulta que cuando escribió la nota, él sale para la universidad donde se graduó como ingeniero, llegó allí y dice que mató a 15 personas. Y fue al campus de la universidad y hirió a 32 y después de hacer todo esto se mató él. ¿Saben qué, hermanos? ¿Qué quiere decirles con esto? A él le tomaron la nota, tomaron su cerebro y fueron a mirar. Y hermanos, hay personas, y eso no es psicología, eso es una realidad y por eso es tan importante estudiarlo. En la psicología dice que nosotros en algún momento, y por eso es importante tener la conexión con Dios, en algún momento de la vida, por cuestiones de las cosas o las conexiones de neuronas, puede haber un trastorno de personalidad. Y este chico lo tenía y nadie había mirado ni observado estos comportamientos de él porque él estaba normal aparentemente. Por eso es tan importante acerca de las emociones. Cuando tengo rabia, mi amor, ¿te acuerdas la primera rabia que yo tuve contigo? ¿Y no por qué fue? La verdad, porque no, me gusta olvidar. Yo sé que te gusta olvidar. Drenado, yo te pregunto, un corazón limpio. Pero te pregunto, ¿por pero qué me puedo fue? acordar la situación, pero nada que ver. ¿Cuál fue? Bueno, usted le gustaba organizar el sofá así en forma de lunita, Sí. forma de C, de lunita. Sí. Y a mí me gustaba así rectamente, con una curvatura, como una L. Sí. Porque quería tener más espacio. Pero usted quería adornar la sala. Sí. Y fue un viernes, creo. Y fue un viernes. Y él predicaba el sábado. ¿Y saben una cosa, hermanos? Eso pasa. Cuando nosotros estamos conviviendo con alguien que decidimos unirnos en ese vínculo del matrimonio, esa santidad, nosotros empezamos a interactuar y hacer intercambios uno con otro. Culturas. Y eso estábamos recién casaditos, hermanos. Dos culturas, un santandereano y una paisa. Y entonces cuando yo miro que llego de mi trabajo y veo ese escenario, y yo dije, qué pena, a mí no me gusta eso así. Y él me dijo, pues a mí sí. Y entonces me empezó esa rabiecita. Pero ¿qué quiero decirles con esto, hermano? En algún momento uno puede tener esto. Pero ¿qué madurez es la que usted tiene? Disculpe, amor, bastante. Sí. Bastante nos da de esto. Y yo quiero, mira, ese asunto lo podemos nosotros sacar de acá y decir, nosotros los adventistas no nos enojamos. A nosotros nos da ira, porque ese ha sido el problema, que a veces nosotros entramos a la iglesia y como somos adventistas, aquí no pasa nada de eso. Aquí no se maltrata el esposo, los hijos, aquí no pasa de eso. Hermanos, sí pasa. Sí. Somos seres humanos y si esta naturaleza pecaminosa no la controla el Espíritu Santo, hermanos, nosotros sin Dios, mejor dicho, nos desconocemos a dónde podemos llegar sin el control de la presencia del Espíritu Santo, porque sí está sucediendo. Y por eso, mi apreciada esposa, amada mí, precisamente ese seminario, hermanos, porque el corazón de los padres debe a los hijos, y los hijos ¿a qué? A los padres. Antes de que llegue a la tierra con maldición. Hablando de días, pero queremos concluir. Nosotros nos ofendimos esa tarde. Sí. Nos perdonamos. Sí. Y el otro día este servidor que predicó. ¿Sabe una cosa? A veces nosotros prolongamos el perdón. Yo veo en una predicación, Pedro negó a Jesús, pero a los 50 días estaba predicando y se convirtieron 3,000.
O sea, hay personas que postergan el perdón 1 mes, 2 meses, 3 meses, esperando la cena del Señor. Pasa la cena del Señor, no como la cena del Señor. Sigo, hermanos. ¿Por qué lo prolongamos? Pero nosotros esa tarde nos reconciliamos y avanzamos. El otro día predicamos en la iglesia de Jerusalén. Heridas. ¿Usted tiene alguna herida, esposa mía? No. Yo sí tengo una. Aquí, bueno, tengo varias. Menos en el corazón. Pero tengo varias. Esta siempre me recordará el lugar, me recordará el escenario, me recordará la hora de ese accidente que íbamos juntos y que terminé en la clínica esa mañana, después de haberme levantado a las 3 de la mañana, orado, consagrado ese viaje. Teníamos ese viaje, lo consagramos al Señor, salimos y antes del amanecer este accidente. Pero sabes, veo la cicatriz, ya no me duele. Ya puedo pasar por ese lugar, pero eso no se me olvida. No se me olvida. Pero eso precisamente tiene que ver con el perdón. Uno recuerda, pero ya no le produce ¿qué? Daños. Emociones negativas. Y ese es el perdón que el Señor quiere en medio de nosotros. Estas ya no duelen. Estas físicas ya no duelen. Pero las que quedan acá ancladas a nuestro corazón sí duelen. ¿Y saben una cosa? Hermanos, miren. Cuando hay ese abuso físico, ese maltrato a esa mujer o ese hombre, porque una vez me decía una hermanita, hermana, usted siempre defiende a las mujeres y usted no sabe en ellas cómo nos tratan a nosotros. Aquí en Santander sí es así, las mujeres son las que le pegan a los esposos, ¿cierto? Y la hermana... No, mentira. Vea, es tan importante tener en cuenta de que, bueno, el abuso físico no es solamente pegarle a la mujer o pegarle al esposo, al hijo, ¿cierto? Ni tampoco eso de dejarle el ojo morado, también emocional, hermanos. Y este es el que más duele, porque este pasará, el de la acá y también el de la cara y todo. Pero claro, uno como mujer, yo digo, una vez mi esposo jugando conmigo, una vez estábamos jugando, ¿cierto, mi amor? Estábamos jugando y él me dio duro. Y entonces me tiró porque estábamos jugando ahí en la cama, pero a veces nos ponemos a jugar así. Lo agarré el brazo. Eso fue que me agarró y entonces en ese momento sentí miedo. Y entonces cuando yo le dije, mira lo que me hiciste. Y entonces él me dijo, ay, mi amor, pero fue sin culpa. Yo sabía que fue sin culpa. Pero hermanos, me sentí tan mal. Y yo no puedo entender o que quepa en mi cabeza cómo un hombre, escuchen hermanos, cómo un hombre es capaz de pegarle a una mujer. Vean, eso es para que me lo manden a mí derechito. Hermanos, a mí sí me irrita. Esa emoción que está allí, amor, de esa ira, a mí me da esa ira santa, mamita, me da esa ira santa. Porque es que, hermanos, ¿cómo se les ocurre de que si ese es el amor de su vida, que yo, Alex, me casé con ese esposo, se casó con esa esposa, ¿es para qué? Para cuidarlos. Es el vaso frágil. Sí. Es la flor. Sí. Es el pétalo. Exacto. Es el aroma Sí, de que exhala esa flor. Sí. Y entonces, ¿cómo los tratamos? Las heridas, hermanos. ¿Tiene alguna herida física? ¿Tiene alguna herida emocional? Hermanos, ¿alguien se ha sentido rechazado? ¿Cómo duele? Sí. Habemos 11, dicen, vea, 5 para 5, no me metieron en el equipo. Si uno me lo vaya, oye, hermanos, hay que tener cuidado con los niños. O sea, no, habemos 5 y 5, ya, usted para allá. Pero eso es pequeño, hermano, el rechazo de nosotros, los adultos, el rechazo de los padres hacia los hijos, es un asunto que hay que tenerlo en cuenta. Espere un momentico. Aquí hay algo que quiero llamar su atención, hermanas. Y yo quiero decirles algo, ustedes son muy importantes para Dios, amén. Nosotras mujeres somos muy importantes para Dios. Y miren, cuando una mamita, a mí me dicen, hermana, yo sé que usted no tiene hijos para que no se le dañe el cuerpo. Hermano, no es por eso. Pero cuando yo veo una mamita que de pronto ya se engordó un poquito más, ¿sí? Que de pronto tiene estrías por acá, eso es normalito, un sacrificio que usted como mamá hace. Pero cuando usted tiene ese ser maravilloso en sus brazos, usted se le olvida qué cuento estrías, qué cuento de gordura, ¿cierto? Pero claro, hay que cuidarse uno. Pero entonces llega el esposo, como la vio como una reina cuando se casó con ella, y ahora entonces ya le ve ese cuerpo que no era como antes, ¿empieza qué?
al rechazo, hermano. Eso se ve muy marcado. Ese rechazo a esa dama que ya no es igual como era antes. Y por eso es importante saber tener esa madurez nosotras como damas. Traumas. ¿Qué será esto de traumas, hermanos? Hoy en día se habla mucho acerca de esto. Trauma. Está traumatizado, traumatizada. ¿Tienes algún trauma, hermano, hermana? Hermano varón, ¿tienes algún trauma? Hermana, ¿tienes algún trauma? Yo hablaba con mi esposa y digo, oiga, trauma, muchas cosas me han pasado en la vida, pero yo que recuerdo no tengo traumas. Y entonces repasaba un poco mi vida de tantas cosas, pero hermanos, vea, ¿sabe que frente al trauma hay una palabra en psicología que se llama resiliencia? Y es la capacidad de ¿qué? Es la capacidad de sobreponerse A la adversidad. A esa adversidad, a ese problema, a esa circunstancia. Y mis apreciados, mira, qué bueno es el Evangelio. Amén. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Porque hermanos, el Evangelio llegó de mi familia. Mi abuelo era de ambos abuelos de armas, era de gallos, era de jugar billar, eran de peleas. Era un hogar, el de mi abuelo, un hogar que parecía la creación antes de ordenarla, era desordenado y vacío ese hogar de mi abuelo. Pero llegó el Evangelio y cambió. Comenzó esa generación a dar un giro para bien. Por eso, hermanos, la importancia de aceptar el Evangelio, de aceptar a Cristo Jesús en el corazón, y cuando se acepta, se interioriza y se vive esa experiencia con Dios, Él empieza a cambiar su corazón y mi corazón. Y sabe una cosa, yo un día llegué a odiar, tenía 13, 14 añitos, a un profesor. Me acuerdo muy bien de lo que me hizo. Pero ¿saben? En medio de ese dolor que me produjo, vamos a hablar de los 13, 14 años, yo me bauticé a los 21 años, hasta allá guardé ese rencor, caminé con él, con ese trauma que me había producido. Hermanos, me bauticé y eso drenó de mi corazón. Y en el 2015 que murió mi mamá, llegó a la sala de velación allí en Bucaramanga. Y sabe una cosa, yo fui hacia él. Nos saludamos, nos abrazamos porque no nos habíamos encontrado desde los 13 años de frente. Y me volví de frente a él. Lo saludé, hermanos, nada había en mi corazón. Entonces, lo importante de esto, hermanos, saca, suelta eso que tiene, ese veneno, no postergue, no retarde ese perdón. Mire, el perdón es la medicina más efectiva para un cuerpo enfermo. ¿Usted quiere estar bien? Perdone. Vea, hermanos, yo me acuerdo de alguien, ya vamos finalizando, me acuerdo de Alvarito Páez, ahí lo tuvimos acá, este fisioterapeuta con su esposita nutricionista. Este hombre, persona que haya sufrido más en la vida cuando era pequeño, él. Resulta de que él nos contó su historia, hermanos, y él vio, hermano, cómo su papá mataba a su mamá. Él vio eso. Cómo su papá mataba a su mamá y después se suicidó él. Pero resulta de que lo tomó una hermana, la hermana mayor. Hermanos, decía él, hermana Karen, y a todos los que estábamos allí, a mí me dieron más palo que una gata ladrona. Así me dijo, que le daban más palo que una gata ladrona. Imagínense una gata ladrona, pobrecita, ¿cierto? Pero este hombre era de esta manera, pero cuando yo lo veo que él me dice todas estas cosas, entonces ahí es donde yo creo que verdaderamente tener a Cristo en nuestro corazón cambia todo, amén. Cambia y transforma a ese ser que un día sufrió tanto y que tiene tanto resentimiento en su corazón y que un día dijo, Señor, yo te acepto a ti. Y entonces Jesús entra a ese cuerpo, a esa vida y lo transforma. Y entonces es allí donde obtenemos esa medicina que es el perdón. Y vamos finalizando. Apreciados hermanos, el perdón. A veces nosotros decimos, no, pero es que no se ha acercado a mí. Es que ella no viene a mí. No, hermano, no interesa. Así no venga. Pero usted, cuando perdona, mi apreciado hermano y hermana,
usted sana su corazón, restaura también su vitalidad, su sonrisa, su alegría. Y hermanos, lo vivimos en una experiencia en otro lugar. El odio llega a producir tanto efecto que una persona por odiar termina en psiquiatría, termina con problemas psicológicos, termina solo, termina rechazado. Y hermanos, y el final no es lo mejor, no es tan bueno el final de una persona que se propone a odiar. ¿Por qué no nos proponemos a algo? ¿Por qué no proponemos a perdonar en esta mañana? Sí. Y Hagamos la propuesta de congregación. Sí, vamos a Porque pedirle. nos hemos ofendido, nos hemos incomodado. Y yo sé, hermanos, que en su familia En su hogar. hay alguien en su hogar que tiene una herida y que necesita ser sanada. Por eso Mateo 18:35 finaliza con esto y dice así: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a colocarnos de pie, y los que tienen su esposito, su esposita a su lado, se van a colocar de frente. Y si no tiene su esposita tiene su hijo. Y si no tiene su hijo, tiene ese amigo, esa persona, ¿sí? Y vamos a decirle: si en algún momento te he ofendido, perdóname. Y Pero de ayúdame. corazón. Pero de corazón. Y vamos a cantar el himno Perdón, te Perdón te ruego. ruego, mi Señor y Dios. Perdón, te ruego, mi Señor y Dios. Es interesante, lo queremos hacer, hermanos, pero hágalo honestamente. Perdón, te ruego, mi Señor y Dios. Y sabes, perdonar, porque es la única manera de restaurar, de sanar su corazón. No te quedes atrapado en el odio, en el prejuicio, en la rencilla. No te quedes ahí. Eso es un lodazal. Ese es el cieno donde usted está, o alguno puede estar, pero el Señor nos invita en esta hora, porque este fin de semana es con énfasis en el hogar, con énfasis en la juventud, y sabe, su hijo y su hija va a odiar, porque ella va a pensar: mis papás nunca se perdonaron, mi papá no era perdonador, mi mamá no era perdonadora, y yo, ¿qué derecho tengo si ellos no me dieron el ejemplo? Necesitamos, hermanos, levantar referentes en la cual los hijos puedan ver al papá reconciliador, perdonador, y que en vez de colocar un muro, coloque un puente para que la relación sea sana.